Pues Gabriel, muchas gracias por aceptarnos esta conversación. Y fíjate, una primera cosa que me viene a la mente, que yo creo que ha sido evidente para todos los que estamos viviendo esta pandemia, que es un tema terrible en términos de salud y términos económicos, pero una de las cosas que yo creo que se ha hecho muy evidentes es que habemos mexicanos con internet y habemos mexicanos sin internet. Y en unas cifras del INEGI que sacó recientemente, dice que el 50% de los hogares tiene acceso a internet, yo entendería fijo. ¿Nos puedes dar un poco algunos elementos de origen? O sea, ¿cómo ha venido esto creciendo? ¿Cómo llegamos a tener el 50%? Probablemente ya es más a estas alturas porque este año ha sido muy intensivo, y también la parte de móvil, porque pues móvil es donde más gente está también ahí. En fin, que nos des alguna orientación. Encantado, Enrique. Antes que otra cosa, gracias por la invitación. Me parece una gran oportunidad para hablar de temas tan relevantes. Lo primero que me gustaría poner como contexto es de qué hablamos cuando hablamos de las telecomunicaciones. ¿Qué significa estar conectado? ¿Qué significa no estar conectado? Y ahí es por donde creo que tenemos que abordar nuestros grandes retos que tenemos al día de hoy y los que vamos a enfrentar en el futuro. Hace 20 o 30 años, estar conectado era tener la posibilidad de ver, por ejemplo, televisión restringida o hacer una llamada por teléfono de larga distancia a un familiar en el interior de la República. Hoy, estar conectado es la diferencia entre tener acceso a educación, a salud, a inclusión financiera, a ejercer derechos democráticos, entre muchos otros. Hoy la conectividad no es lo que era hace 30 años. Un porcentaje importante de la población no tiene acceso a esta conectividad. De lo que estamos hablando es que no tiene acceso a derechos básicos. No existe hoy una parte de nuestra vida que no haya sido tocada por las telecomunicaciones. Entre más grandes sean las diferencias entre los conectados y los no conectados, vamos a hablar de dos o muchos más Méxicos. Unos con acceso a poder ejercer derechos y otros que vamos dejando atrás en lo más básico, en el ejercicio de derechos. A diferencia de otros sectores, este se vio muy estático durante cerca de 2 décadas. Recordemos que, como en todos los países del mundo, generalmente quien despliega la infraestructura es una empresa del Estado. En nuestro país fue Teléfonos de México, y en los 90, a principios de los 90, pues viene esta privatización. Sin embargo, no contamos con un marco jurídico que fomentara la competencia, que permitiera regular a este agente económico que fue estatal y que luego hizo privado de una forma eficaz para lograr un desarrollo eficiente del sector, sino hasta el 2013, 20 años después, con una reforma constitucional. De 2013 a la fecha vemos una evolución que no pudimos observar durante más de 2 décadas en nuestro país. Uno podría argumentar, yo recuerdo, una manera como dices, si nos quedamos un ratito en telefonía, ¿no? Pues antes medíamos las cosas en términos de líneas fijas de teléfono, ¿no? Y cuando aparece el celular, lo que empiezas a ver es que la telefonía fija prácticamente se detiene y lo que crece de manera espectacular es el celular. ¿Algunas cifras de eso? Hoy la gran mayoría de los mexicanos que se conectan a través de Internet y que apropian los beneficios del Internet es a través de un teléfono inteligente. No es que dejen de usarse las computadoras, siguen utilizando, pero quienes más nos conectamos por Internet lo hacemos a través de un teléfono inteligente. De pasar de un sector que era esencialmente fijo, cuando hablamos de fijo es el cable que llega hasta nuestra casa, nuestra oficina, antes cobre o coaxial y ahora fibra óptica, ahora ya hablamos de un teléfono celular. Pero incluso la infraestructura que se utilizó para desplegar la red móvil grandotota utilizaba en buena medida la red fija. Hoy, más o menos, 60 de cada 100 hogares tienen acceso a Internet, a algún servicio fijo. Pero lo más relevante es el crecimiento exponencial que se ha dado. El acceso en servicios móviles se triplicó. Teníamos un mercado en el 2013 de 27 millones de líneas. Hoy, el mercado es de 99 millones de líneas. Ese es el tamaño del crecimiento provocado por muchas razones, entre ellas una caída importante en los precios. En su conjunto, a partir de esta reforma que señalaba, el sector de las telecomunicaciones registró una caída de 26% en su conjunto, pero la telefonía móvil 46%. Y es importante señalarlo porque es precisamente esta una de las condiciones que han permitido pues, que hoy más personas en nuestro país tengan esta conectividad. Yo leí hace tiempo, sobre todo estos reportes de la OECD y de la Comisión de Competencia, en donde el argumento era, ya no han subido los precios. Y ahora lo que tú me dices es que a partir de la reforma del 13, no solamente nos subieron, sino bajaron en promedio 26. ¿Cuáles son los otros servicios? Hay un componente que es el índice de precios de telecomunicaciones que contabiliza telefonía móvil, telefonía fija, el internet fijo y la televisión de paga. Digamos, son todos estos subsectores los que comprenden este índice. En su conjunto bajó 26%. El de la telefonía móvil es impresionante, 43%. Y esto evidentemente es ocasionado por muchos factores, pero por un entorno, desde luego, que permite una mucha mayor competencia, un entorno institucional y jurídico y regulatorio que genera más certidumbre a las inversiones, atrajo más inversión extranjera.
Larga distancia internacional también tuvo una caída muy, muy importante, más del 40%. Son la suma de estos indicadores de variaciones en precio que permiten ver que efectivamente, en tanto que el resto de los precios en la economía ha seguido creciendo, consecuencia de la inflación, las telecomunicaciones han ido constantemente a la baja. El impacto que tienen estas tecnologías, servicios, es muy grande en el resto de la economía al ser un sector transversal que impacta básicamente. A pesar de eso, la mitad de las familias en México, por decirlo así, siguen sin acceso a Internet fijo, ¿verdad? Estamos hablando de fijo. De acuerdo con datos del INEGI, cerca del 60% de los hogares tiene acceso a Internet fijo. Una cuestión metodológica que también es relevante. La encuesta muy útil que saca el INEGI, entonces preguntan, ¿usted tiene Internet en su casa? Y ahí pudiera haber alguna cuestión metodológica. ¿Por qué? A lo mejor sí tienes Internet en tu casa, pero no necesariamente es fijo. A lo mejor tienes Internet en tu casa porque tienes un teléfono celular a donde llega esa señal o un módem que utiliza tecnología móvil. Esto puede explicar variaciones en pequeños porcentajes en la forma en la que medimos, pero hoy, ciertamente, de acuerdo con datos oficiales, cerca de 60 de cada 100 hogares tienen acceso a Internet fijo. Eso significa que 40 de cada 100 no lo tienen. Claramente es un número muy, muy relevante. En ambos casos, se necesita para tener estos servicios componentes importantes tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Empecemos por el lado de la oferta. Para tener Internet en casa, necesitamos que alguien lo lleve. Esto significa infraestructura como la que hablábamos hace un momento, que haya una central que despliegue la infraestructura hasta nuestra casa y que pueda darnos este servicio para interconectarnos con otras redes y poder terminar el tráfico en otro lado. En el caso del Internet, pues es un tráfico bidireccional. Obtenemos información a través de los servidores. Hablando de telefonía móvil, en esencia es básicamente lo mismo. Necesitamos que alguien despliegue infraestructura para que llegue una radiobase cerca de donde estemos y pudiera hacer una llamada. Cerca del 70% de las inversiones que se han hecho en nuestro país en los últimos años en telecomunicaciones, que suman más de 500,000 millones de pesos, son en infraestructura. El costo de capital que se tiene en estos servicios para proveer estos servicios, cerca del 80%, según algunos cálculos, es en infraestructura física, obra civil. Estamos hablando de romper la calle, meter el tubo, el pavimento, la carretera, es obra civil en esencia. La fibra óptica, ese vidrio que tenemos a través de un cablecito, es un costo muy, muy marginal. Y la electrónica, viendo los grandes números, también lo es. La mayor parte del costo está en infraestructura. ¿Qué explica hoy del lado de la oferta que no tengamos a 40% de los hogares con esa infraestructura que lleve telecomunicaciones a la casa? Precisamente la falta de inversión en infraestructura. Es muy costoso desplegar infraestructura para llegar a cada uno de los hogares de este país. Primera pregunta, si fuera muy rentable, pues no importa que sea mucha lana, se paga solo. ¿Cuál es el problema? Más bien sería tiempo. La otra es, no todos los clientes son igual de rentables y por eso en algunos lugares, si fuera nada más por negocio, nunca llegaría. Oye, falta el 40% de los hogares. ¿Falta rentabilidad o nomás falta tiempo? No podemos ser ajenos, Enrique, a las condiciones sociodemográficas que vive nuestro país. Evidentemente, cuando hablamos de estos números, son agregados a nivel nacional. Y esto tiene una explicación, insisto, los sociodemográficos, la capacidad adquisitiva, el ingreso per cápita, sino también con la densidad poblacional, con cuánta gente se ubica en las zonas urbanas y cuánta gente se ubica en las zonas rurales, donde hay una brecha adicional. Fíjate que llevamos dos brechas. Nuevo León, 68 accesos. Oaxaca, 20. Baja California, 67 accesos. Guerrero, 28. Sonora, 54 accesos. Chiapas, 15. Estados con mayor poder adquisitivo, estados con menor poder adquisitivo. ¿Son datos de la página de IFT? Fíjate que ese es otro de los avances de los que poco se habla, Enrique. Uno de los grandes problemas para regular este mercado y precisamente para que la regulación fuera eficaz era la falta de recursos de información. Yo los invito a consultar la página de internet del IFT. Ahí pueden encontrar un banco de información de telecomunicaciones que ha sido premiado a nivel mundial por la información que tiene, que además está en formatos descargables para hacer precisamente análisis a una granularidad, que no la tiene ni Obama. Nuestro país tiene, de verdad, recursos informativos a nivel municipio. Sabemos quién presta qué servicio, con qué tecnología lo presta, qué participación de mercado tiene. Estamos hablando de mucha información de calidad para la toma de decisión. De ahí que podamos arribar a las primeras conclusiones. Si eres pobre, sin nivel educativo alto, vives en una zona rural de un estado no rico, la probabilidad de que tengas acceso a servicios de telecomunicaciones es muy baja y es muy lejana a la probabilidad de que tengas servicios si vives en un estado con mayor ingreso per cápita, si vives en la zona urbana, si tú tienes ingresos propios y además un nivel educativo alto. Toda esta información se puede desprender de estos recursos de información. Hablando de esta varianza enorme, no solo son estos sociodemográficos, sino también parte de esta información relevante, la densidad poblacional. Hay lugares en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero,
caso en Durango, donde hay una casa pues, cada 20 kilómetros. Imagínate llevar a cada una de esas casas un cable para que en esa casa tengan servicio de internet. ¿Cuál es el retorno esperado de esa inversión? No, ese sí es negativo por múltiplos. No va a ser cuestión de tiempo, Enrique, porque además esa casa primero va a querer resolver necesidades más básicas: energía eléctrica, agua potable, alimentación, con los números tan lamentables que tenemos en nuestro país de pobreza alimentaria. Son los dos factores y además son circulares. Del lado de la oferta, claramente no hay un retorno esperado a la inversión que justifique tan grandes inversiones, pero también del lado de la demanda no existe ese incentivo para ir por ese servicio cuando primero tendrán que resolverse necesidades más básicas. O sea, en México el 75% del país es urbano. Yo sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero pues es la verdad. Bueno, deberíamos aspirar a tener el 100% de la cobertura de Internet en ese 75% urbano, porque ahí sí el argumento de la densidad ya no aplica. Solamente aplicaría que de todos modos el costo del servicio sea más alto que tu capacidad de adquirirlo. Ahí debería haber algún tipo de subsidio, porque, oye, si hay subsidio para la leche y hay subsidio para el pan y hay subsidio para cosas, como tú bien señalaste, pues hoy es un derecho humano y hoy es la diferencia entre poder educarte y no educarte. En el 75% del país sí sería viable el 100% de Internet en un tiempo razonable, porque el otro, pues es demagogia, está bien decirlo y esto suena bien, pero pues, si no hemos llegado a tener el 100 de electricidad, pues no vamos a tener el 100 de Internet en esas casas de 20 kilómetros de distancia. En el México urbano, ¿se puede y en cuánto tiempo? En el México urbano, Enrique, no creo que no solo se pueda, se debe. O sea, más nos vale asegurarnos de llevar conectividad a cada persona en este país. Es cierto que es muy complejo, es cierto que no debe ser necesariamente fija, solo móvil, puede ser incluso satelital. Hay muchos instrumentos tecnológicos hoy que nos permiten llegar a cada más personas, pero también es cierto que los altos costos que tienen hacen que este sea un problema de todas las sociedades del mundo. Hoy Estados Unidos, que es vanguardia en estas tecnologías, y destina importantes recursos precisamente a subsidiar llevar conectividad a donde no es rentable llevarla. La respuesta es esa. Déjame parafrasear a un mandatario colombiano que escuché alguna vez decir: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Hay cosas que tiene que resolver el mercado y yo creo que es eficiente. Creo que la competencia genera muchos beneficios y para muestra, pues los botones que hemos visto en telecomunicaciones en los últimos años. Pero tenemos que reconocer que hay lugares donde el mercado no va a llegar. Punto. No es racional llegar y el Estado tiene que hacerse cargo. Y las herramientas, Enrique, bueno, son muchísimas. Mencionabas a la OCDE, ha publicado estudios muy importantes sobre las muy diferentes formas en las cuales un Estado puede participar en precisamente hacer asequibles y llevar no solo telecomunicaciones, sino otros servicios públicos donde el mercado no va a llegar. El catálogo es muy grande, desde subsidios, empresas con participación estatal, incentivos precisamente fiscales, desarrollar infraestructura básica que después se entrega a manos de operadores privados, joint ventures. Vamos, el catálogo es muy, muy grande y hay soluciones llave en mano para cada Estado de acuerdo con sus propias necesidades. Hoy constitucionalmente debemos llegar al 80% de la población, de los hogares de este hogar, por lo menos con velocidades promedios de la OCDE. Eso está hoy. Incluso desde que se puso en la cuestión 2013 al día de hoy, las cosas han cambiado considerablemente. Si en el 2013 ya ejercíamos derechos, ¿qué duda cabe que con la pandemia el niño que no tenga acceso a la televisión radiodifundida o internet es un niño que dejamos atrás en la educación? Entonces la respuesta es de que yo sí creo que nuestro país tiene que tener como una prioridad esencial hacer lo necesario para que todos estén conectados. Tenemos que ser realistas. ¿Por qué no empezamos ciertamente por las zonas urbanas? Hay muchas formas de hacerlo, no estoy diciendo que sea fácil, pero nuestra meta tendría que ser esa, porque además hay otra cuestión que a veces pasamos por alto. Muchas actividades en nuestras funciones de gobierno tienen presupuestos designados precisamente para la cobertura universal. Hoy hay un presupuesto para que en comunicaciones y transportes podamos llevar una nueva carretera a esos pueblos que no tienen carreteras, pero también en la Secretaría de Salud hay un presupuesto para llevar salud a aquellos que no tienen salud, pero también en la Secretaría de Educación hay un presupuesto para poder llevar más cobertura educativa a donde no hay. Podemos lograr fuertes economías de escala si hoy tenemos una carretera en las telecomunicaciones para cada persona y además es una carretera personalizada para llevarle lo que cada persona necesita. Yo creo que hay muchos mecanismos de los cuales debemos echar mano para asegurarnos que sea una realidad. Por el contrario, no hacerlo nos va a meter en problemas muchos más grandes, en mi opinión, de los que hoy ya estamos viendo. Si hoy las brechas digitales son un problema para el ejercicio de derecho, imaginemos las brechas digitales en 20 años, donde el mundo habrá cambiado mucho más de lo que hemos visto ahora, donde la brecha digital que vemos en nuestro país entre estados del norte y
del sur va a ser más grande si no hacemos la tarea, donde la brecha digital que habremos de ver entre las zonas rurales y urbanas en los estados de la República y especialmente en los del sur va a ser más grande si no hacemos la tarea. Veámoslo a nivel país. Países como Corea, como Singapur, como Estados Unidos, que están haciendo la tarea para que todos tengan esta conectividad, que enseñan a programar a sus niños desde la educación preprimaria. ¿Dónde va a estar ese niño en el mercado laboral en 20 años en comparación con un niño de Oaxaca o Chiapas o Guerrero? La mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. ¿Qué futuro estamos construyendo en este momento con nuestras acciones o nuestras omisiones? Me parece que esa es la gran reflexión. Creo que es fácilmente predecible hacia dónde vamos si dejamos las cosas como están. Pues ahí está luego la demagogia, ¿no? Vamos por las zonas que no tienen penetración. Pues si las tienes aquí al lado, hombre. También, si el Estado fuera con recursos infinitos, pues compro el argumento. Pero no es con recursos infinitos, cada mexicano vale igual, pues podrías estar cubriendo más mexicanos con el mismo recurso. Entonces ahí es donde perdemos el tiempo a veces, porque sí, llegar tan lejos es costosísimo y además, pues no sé, si educas a un mexicano y ese mexicano está aislado, pues nomás educaste a uno. Si llegas a un mexicano que está en una zona más densa, pues seguramente ese mexicano impacta sobre otros 10. O sea, yo en el tema de, por ejemplo, que comentaste ahorita de Oaxaca, pues es cierto, o sea, la manera de educar a ese oaxaqueño, la manera de darle salud a ese oaxaqueño, pues va a ser a través de Internet. Entonces, muchos de esos presupuestos en la infraestructura tradicional tendrían que dirigir a la infraestructura del Internet. Yo estoy convencido de eso, Enrique, y además no puedo más que coincidir. Podemos llegar a soluciones diversas. Por ejemplo, esta franja que tenemos aquí pegadita a la zona urbana, donde hay gente que no está conectada, ¿quién es más eficiente llevando esa conectividad? ¿El Estado echando una línea desde aquí hasta allá o el que ya está ahí cerquita, cuyo costo marginal de moverse poquito hacia un lado es mucho menor? ¿Y por qué no con base en esos costos marginales se puede generar un incentivo fiscal solo ahí para que sea él el que llegue? Pero imaginemos que ya llegó, pues sí, pero el que está ahí no tiene un teléfono inteligente para conectarse, ni interés ni dinero generalmente para pagar una suscripción para conectarse. Y ahí está otra brecha. Tenemos del lado de la demanda también cosas que hacer para asegurarnos de que esto sea un círculo virtuoso, que además lo es. Los beneficios del Internet están a la vista de todos. Creo que es algo que simplemente con un empujoncito puede detonar una demanda que a su vez hace que genere oferta y es un círculo virtuoso. Coincido contigo, hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer, porque creo que no hacerlo, el impacto es muy, muy grande, no solo para esta generación, sino para la que viene. Lo malo de todo esto es que el Internet no es solamente ponerte a buscar, googlear y meterte a la enciclopedia británica y aprender muchas cosas. Lamentablemente mucha gente está en la mayoría del tiempo se utiliza pues en el esparcimiento y el ocio y bla, bla, bla. Y dentro de ese mundo están las redes sociales, en esta parte política, estos debates que ha habido, a tal punto que en Estados Unidos, fue Facebook, pero sobre todo Twitter, de repente le cancela la cuenta al presidente Trump, cosa que yo aplaudo abiertamente. Lo que ha ocurrido en el fondo es que también estas redes sociales pues también han contribuido a esta polarización del mundo, han contribuido también a generar una percepción falsa del mundo porque los algoritmos te dan la información de lo que a ti te interesa y de los amigos que piensan como tú, entonces nomás reafirman tus prejuicios y todo el mundo, pues así piensan todos, ¿no? Y entonces hay esta tendencia también a regularlos. También la regulación siempre suena a censura, ¿no? El Estado noble que viene a cuidar a los niños ciudadanos para protegerlos contra la mala información y pues entonces hay que cuidar a la gente, ¿no? ¿Tú por dónde te vas cargando en esos temas de regulación o no regulación? ¿O es algún tipo de regulación? No solo tenemos una brecha en el acceso a las telecomunicaciones, como ya señalaba, sino que también tenemos una brecha en la apropiación de las telecomunicaciones. De acuerdo con datos del INEGI, ¿a qué nos dedicamos los mexicanos cuando usamos Internet? Creo que de lo que está hasta arriba es redes sociales, 50%. Consumo de contenidos audiovisuales, 50%. ¿Cómo andamos en compras por Internet, en e-commerce, donde está el mundo hoy? 14%. ¿Cómo andamos en inclusión financiera? 12%. Y esto les va a sorprender como me sorprendió a mí. En algún lugar de China, la gente que no tiene lugar donde vivir, los que en nuestro país lastimosamente vemos pidiendo dinero, se cuelgan un cartón con un código QR. Y por ahí se los depositan. Y tú en tu coche lo apuntas con el celular y le mandas dinero. Una persona sin hogar. ¿Vemos la gran diferencia? En nuestro país básicamente consumimos audiovisuales, estamos en redes sociales en un 50%, pero vean la diferencia con comercio electrónico, por ahí del 14%, bancarización pues también por ahí, ¿no? O sea, estoy hablando de los ya conectados, ¿eh? Entonces, cierto, algo hay que hacer también para apropiarnos precisamente de los beneficios que nos da esta conectividad, con salud, con comercio, etcétera. Es un medio, es un entorno, es un ecosistema en el que hacemos vida.
Hace poco tuve la oportunidad de estar en un foro, tuve el privilegio de compartir la mesa con el doctor Raúl Trejo del Arbre, que como ustedes saben ha estudiado mucho estos temas. Citó una frase que me gustó mucho, que el Internet era como unos espejos de la realidad social. Uno se ve reflejado en la realidad, pero hay que tener cuidado porque esos espejos es una caja de espejos hecha a mi medida, explotando el Big Data y con algoritmos que me van a retroalimentar a mí con lo que yo quiero ver, oír o lo que me es afín o no. Y eso genera otras brechas. Eso nos va aislando a nosotros. Nosotros consumimos generalmente ese reportaje de opinión, esa nota del círculo rojo, eso tal. Ya sabemos diario qué vamos a leer. Una vez nos pusimos por curiosidad a ver qué dice otra editorial de ese periódico que nunca leemos del mismo tema. Va aislando también. Va generando islas dentro de las islas por las brechas. Yo sí creo que no regular es una decisión regulatoria. Lo primero es, ¿cómo vamos a intervenir? Partamos de diagnósticos serios y con estudios serios antes de atrevernos a meter la mano porque lo podemos echar a perder más. Segundo, ¿para qué vamos a intervenir? Y aquí hay problemas tanto de mercado como sociales de los que ya hablaba. En Europa hicieron una aproximación bastante interesante sacando consulta pública 12 herramientas, una que tiene el propósito de atender los problemas de mercado para imponer regulación específica sin pasar por los largos procedimientos que se requieren para determinar que alguien tiene poder, por ejemplo, en un mercado específico. Algo muy parecido a lo que hicimos en el 2013 en México al establecer la figura del preponderante del sector de telecomunicaciones. Esto fue hace unos meses. Y hay otro instrumento que tiene el propósito también, está en consulta pública, de ver cómo regular el ejercicio de los derechos. Esto va a generar insumos muy importantes. Es una visión sí de regular, pero hasta donde sea necesario. Yo creo que hoy es innegable que los que prestan estas redes sociales están muy involucrados en el ejercicio de nuestros derechos como personas, como ciudadanos. Yo sí creo que hay que regular con propósito. ¿Qué queremos evitar y hacia dónde queremos ir? Hay que regular con prudencia. Un error aquí puede ser especialmente grave. Creo que la regulación parte de la situación particular de cada estado y el problema que quiere enfrentar. Está este nuevo tema sobre el registro, ¿no?, de los celulares, donde pongamos pues toda nuestra información, nuestros biométricos, información que además pues ya tienes, obviamente la telefonía tiene tus datos, pero además que caiga en algún instituto, entiendo que en este caso es el IFT, bajo el argumento, entiendo, de la seguridad, pero cae mucho en este tema de qué error podrías cometer. Yo, por lo menos de lo que sé, de lo que veo, pues es que el tema de los fraudes bancarios están al alza y el tema de fraude, ¿no?, de tu identidad, o sea, de que puedan con tu identidad, pues al final del día meterse a tu cuenta, hacer cosas y bla, bla, bla. Y quizá, y no sé cuántas otras cosas más. Yo creo que por eso también la reacción de la gente a decir, no queremos que el Estado tenga un registro de esa naturaleza ante el riesgo. ¿Cuál es tu reacción? ¿Se necesita un registro así? ¿Sirve de algo el biométrico para la prestación del servicio? La respuesta claramente es no. En el sistema financiero sí sirve el biométrico. Se aseguran que seas tú el que está retirando el dinero y está haciendo la operación. Es tu dinero, es para tu beneficio. En telecomunicaciones no tiene ninguna utilidad, es cero para el que tiene el servicio. Segunda reflexión, es deliberado, lo dice la ley expresamente, el único fin, abro comillas, único fin, cierro comillas, de los biométricos es entregar esta información a las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Ese es el único fin. Lo que más se quiere prevenir, entiendo, con este tipo de acciones es precisamente la extorsión. Si hoy sale una llamada de un penal en nuestro país, es porque una autoridad no hizo su trabajo. Correcto. Es su problema, su responsabilidad. ¿Cómo van a quitar este problema? Con un registro de datos biométricos. Me parece que la medida no es proporcional al problema que quieren resolver. Segundo, nos pone en una zona de riesgo como ciudadanos, que sí me parece no menor. Y hay muchas consideraciones alrededor. Contratar un servicio de telecomunicaciones implica un costo. Hablemoslo, como dicen los economistas, un costo de transacción. El costo de ir a la oficina, entregar un documento, el costo económico de pagar, aunque sea prepago, la terminal. Bueno, esto está elevando el costo. Es un costo adicional que lo que hace es que le mete un costo al servicio y estamos hablando justamente de cómo hacemos esto más asequible para los mexicanos y la gran idea original es ¿qué tal que si le subimos los costos? ¿De acuerdo? Ese es el punto. No estábamos diciendo que nos urge llegar a todos en este país. Bueno, esta medida va en sentido contrario. A mí me parece que es una medida, habrá que revisarla con mucho cuidado, pero constitucionalmente hablando, no encuentro yo la razonabilidad y la proporcionalidad para hacer una limitación a estos derechos, porque es una limitación. Si tú no das tus biométricos, te desconectan. Tú tienes derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones y a estos servicios. Incluso pones a los propios funcionarios en riesgo de poseer esa información.
comunicación, porque también a ellos les puede llegar la amenaza de me das esa información o te las ves conmigo. O sea, también al propio funcionario lo pones en riesgo. Esta información no la va a recabar la autoridad. Los obligados a recabar los biométricos son los concesionarios. Y luego, ¿quién va a resguardar ese registro? Así como las telecomunicaciones no eran lo que eran hace 20 años, el enfoque, la forma de abordar el problema, la forma de resolverlo no puede ser la que teníamos hace 20 años. Somos muchos los actores los que debemos participar en encontrar estas soluciones. Es un nuevo ecosistema en el que más nos vale poner atención, entender, alfabetizar y empezar a hacer lo necesario, ya no para que siga subiendo la brecha, para reducirla. Esto es algo en lo que creo que al Estado mexicano y a cualquier Estado que tenga un poquito de visión de futuro, tiene que concentrarse y ponerse manos a la obra. Más nos vale que sea pronto, porque la brecha puede generar tal desigualdad que la polarización de la que hablamos hace rato que hoy vemos puede llegar a niveles, podríamos no estar sospechando. La brecha está creciendo por minuto y más bien el reto es cómo tomamos medidas dramáticas, una para detener que crezca y otra para revertirla también de manera acelerada, pero la brecha completamente se aceleró con la pandemia, estamos en la pandemia, se está acelerando y si no hacemos cosas dramáticas. Oye, Gabriel, como siempre un gusto platicar contigo. Enrique, encantado, desde ya te lo digo, de verdad que encantado y gracias por la invitación, ¿eh? Qué gusto, de verdad, que haya instituciones tan serias y personas tan serias como tú que le estén poniendo atención a esto.